por los cazadores de talento, absolutamente lo reconozco. Marie Claire, como subsecretaria, también llegó a ese gobierno. A ver, la pregunta concreta es, a mí me tocó evaluar a los candidatos de la CRE, y el hecho de dejarle una salida al presidente para que en 2 ocasiones que rechazamos estas ternas, él los pudiera nombrar. Y se resuelve diciendo que asuma el costo, pero el costo lo asumen los mexicanos poniendo gente taruga, o sea, de verdad, porque al presidente que... Yo estaría de acuerdo en que se cerraran esas posibilidades, desde ministros de la Corte, que sea el Senado el que, si tiene que reunirse 30 veces, tiene que lograr la mayoría calificada, porque ahí es donde están representados la suma y la pluralidad política, porque en el caso de la última ministra, pues es terrible porque te mandan una terna, luego te mandan otra, el Senado no aprueba ninguna de las dos y luego el presidente de manera unilateral lo nombra. Yo creo que cuando se diseñó, se pensaba en un hombre prudente que jamás iba a atrever a nombrar a alguien que el Senado no hubiera ratificado. Pero no sucede así, por lo que dices. Y sí te aseguro, al menos en mi caso, nos van a aprobar, yo espero, a las mujeres, sí tenemos una manera distinta de ejercer el poder, te lo puedo asegurar. Yo descansaría, y bueno, no voy a violar la ley, pero dividiendo, consensuando las decisiones, o sea, qué maravilla. ¿Quién quiere tener toda la responsabilidad sobre sus hombros? Entre más compartas, entre más gente participe, vas a tomar más decisiones, y si estas gentes, de manera más inteligente, y si estas gentes son inteligentes, pues vas a tomar decisiones brillantes. Entonces, yo realmente sí creo que pensar que un solo hombre o una sola mujer pueden tomar todas las decisiones de un país es un absurdo, y por eso tenemos el país que tenemos, porque se toman decisiones con el hígado y no con la racionalidad técnica, como si haces un aeropuerto, si haces un tren, si haces... o sea, ni siquiera las tomaron los ingenieros, las tomó una persona en función de lo que pensó esa mañana. Entonces yo comparto y sí creo que absolutamente el que no existe el presidencialismo absoluto, pero ¿qué hacemos con los cargos que hoy tienen salida? ¿Qué hacemos con los ministros de la Corte? Sería mi pregunta concreta de si quitarle la salida a la posibilidad de que cuando no haya consensos los nombren el presidente, porque esa salida se tocó en este gobierno y se tomó en muchas ocasiones. No, pues obviamente que tu tránsito en el gobierno y en el Parlamento te invita a hacer una reflexión tan práctica y profunda como la que estás poniendo sobre la mesa. Y me siento muy contento de escuchar esa misma pregunta, y también hago un relato alrededor de por qué pusimos esa salida, esa regla de salida. Hace un momento mi paisano Jesús Zambrano me decía que buena parte de las legislaciones que hemos construido en los últimos años han sido complejas y siempre han sido sustentadas, y lo saben ustedes, en la desconfianza. Desconfiamos tanto cuando hacemos los acuerdos que nos aventamos unos códigos y unas reglas tan voluminosas del tamaño de las desconfianzas entre nosotros. Es la hora de acordar. ¿Por qué esa regla? Era para evitar la parálisis. Innovando, también teníamos el temor de paralizar y que no se lograra construir, y por eso esa cláusula de salida con ventaja hacia el presidente de la República. Sucedió en ese momento, pero bien lo identifica Xóchitl y dice, eso lo tenemos que acabar. ¿Y desde qué posición lo hace? De una posición en donde se podría tomar ventaja dejando esa cláusula cuando lo que necesitamos es una verdadera modernidad. Quiero decirles que también en el tema de la ratificación en gobiernos de coalición, o la ratificación
que traemos de algunos funcionarios en la Constitución, hay una cláusula de salida que evita la parálisis. 2 propuestas, si rechaza el Senado o la Cámara de Diputados, nombra el presidente al secretario de Hacienda o al secretario de Relaciones Exteriores. Es para evitar la parálisis en la innovación al inicio, pero yo creo que, como bien lo ejemplifica, estamos ya en una madurez plena en la cual tenemos que buscar obligadamente el acuerdo. Quiero solamente hacer una reflexión. Este tema, por cierto, lo discutí mucho, lo platiqué mucho, con un paisano tuyo, que me lo acaba de recordar ahorita María al estar relatando el penúltimo artículo de Sergio García Ramírez, de nuestro amigo, con Miguel Ángel Granados Chapa, tu paisano. Me quería mucho. El último artículo de Miguel Ángel Granados Chapa en el periódico Reforma lo dedicó a gobiernos de coalición, como la salida de la nueva gobernabilidad. Y así se despidió y dijo: este es mi último artículo y esta es mi esperanza, una nueva gobernabilidad para México. Celebro no nada más tu presencia, tu pregunta y tu convicción. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, ahora voy a darle la palabra a quien ha sido profesora de Sociología y de Derechos Humanos en la American University en Washington, en el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Berkeley, en la UNAM, ocupó la cátedra UNESCO para los Derechos Humanos, y lo mismo, y eso no fue en la UNAM, fue en Utrecht, en los Países Bajos, correcto. Fue directora del Departamento de Gobernabilidad Democrática y asesora para asuntos de la sociedad civil del secretario general de la OEA, en aquel entonces, José Miguel Insulza. Y fue directora para las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Y como en los otros casos, voy a citar a Marie Claire. Decía: los retos que enfrenta México para consolidar los avances democráticos logrados hasta ahora son muchos y muy diversos, pero es necesario advertir que sin una ciudadanía fuerte y activa, con acceso pleno al disfrute de todos los derechos humanos, el logro de la democracia, la estabilidad y el desarrollo serán solo una ilusión. Le doy la palabra a Marie Claire Acosta. Pues, distinguidos miembros de este presidium, Xochitl, de verdad es un honor estar aquí discutiendo estos temas. Yo quiero hacer una salvedad, y muchas gracias, Jesús, por leer eso que yo dije o escribí en algún momento, porque justamente voy a hablar de eso. Yo reflexioné mucho para escribir las notas que tengo en esta participación, y llegué a la conclusión que yo, por supuesto que suscribo la propuesta de un gobierno de coalición. No tenemos otra salida en este país, pero no soy jurista. Entonces yo le dejo a los demás la discusión de la arquitectura normativa de lo que debe ser un gobierno de coalición, y más bien, porque me he dedicado a los derechos humanos pues, a lo largo de mi vida, quiero hablar del impacto que ha tenido sobre los derechos de las personas, los derechos de la ciudadanía, el hecho de no contar con un gobierno de coalición y vivir
en una democracia que cada día se deteriora más por las razones que ya se han dicho. Entonces, lo que yo voy a proponer es básicamente, voy a poner sobre la mesa algunos de los retos fundamentales sin los cuales no va a haber gobernabilidad en este país cuando logremos restablecer la normalidad democrática y contemos con un gobierno compartido. Bueno, pues, en fin, en estos tiempos en los que desde la cúspide del poder se promueve activamente la imposición de un modelo de gobierno populista, hiperpresidencialista, autocrático y clientelar, y en el que sistemáticamente se ataca y se busca someter a las instituciones del Estado que sostienen a nuestra República, cuando se promueve la polarización a través del encono y la descalificación de quienes no nos sometemos a la palabra presidencial, pues hacer el recuento de la gesta que emprendimos hace varias décadas, ciudadanía y partidos, para desmantelar el régimen de partido de Estado que nos gobernó durante tanto tiempo y que engendró, sí, estabilidad, sí, desarrollo, pero varios de los graves males que ahora nos aquejan. Pues este recuento nos debe inspirar para tomar aliento y fuerza para las batallas que siguen en defensa de la democracia. Porque los últimos años nos han demostrado, y ya se ha dicho aquí, que en muchos países del mundo, y no solamente en México, que la democracia no es un régimen indestructible, puede desaparecer. De hecho, la han desmantelado gobiernos que llegaron al poder justamente por esa vía, como el nuestro actualmente. Por eso la necesitamos cuidar, alimentar y fortalecer. Con el paso del tiempo, avanzamos en la construcción de un régimen de competencia entre partidos, ya se ha hablado de esto, que instauró la pluralidad de las fuerzas políticas en la gobernanza. Los votos todavía se cuentan, hasta ahora, por una institución autónoma que garantizó además un piso parejo entre los contendientes. Las elecciones se volvieron creíbles. Fue un enorme paso adelante. Aquel, y también ya se dijo, por el cual muchos dedicaron su vida, pero esa conquista que creíamos definitiva actualmente está en peligro. Y no en vano salimos hace poco centenares de miles de personas, ciudadanos, a defender al INE mermado, pero aún de pie. Tener elecciones competitivas fue un logro mayúsculo, pero no logramos construir una democracia sustantiva. Y esta omisión tuvo consecuencias graves. Ahora debemos defender lo que suponíamos que estaba firmemente instalado: la división de poderes, el predominio del poder civil sobre el militar, el pluralismo y las prácticas e instituciones democráticas que creíamos ingenuamente que habían llegado para quedarse. No afianzamos lo que creíamos haber conquistado. Informes como los del World Justice Project, para citar uno, del año 2022, que miden el apego al Estado de Derecho en todos los países del mundo, hace años que colocan a México hacia el final de la cola. No pusimos el empeño suficiente en ponerle límites firmes al poder gubernamental, combatir eficazmente la corrupción sistémica, establecer gobiernos abiertos, con participación ciudadana de verdad, no simbólica, asegurar el pleno cumplimiento regulatorio, garantizar el orden y la seguridad, proteger derechos fundamentales y proporcionar justicia. Y estamos viviendo las consecuencias de esa falta de apego a un Estado de Derecho realmente capaz de garantizar el espacio cívico y las libertades democráticas, de combatir la impunidad de la violencia y la corrupción que nos ahogan desde hace mucho y que se acrecientan cada día más. Bueno,
En el año 2011 se reformó el artículo 1 constitucional, en el cual se reconoció al Estado como garante de los derechos humanos y que establece que todas las autoridades, independientemente de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con esta reforma constitucional, aunada a la reforma del sistema de justicia penal y de la institución del amparo, creímos que se colocaban los cimientos para establecer un marco constitucional democrático y moderno, acorde con las transformaciones económicas y políticas de las últimas décadas, pero no se construyó lo suficiente sobre esos cimientos y lo que existe ahora está en riesgo de desaparecer. Lamentablemente, en México cambiamos la forma de acceder al poder político, pero aún no hemos sido capaces de modificar realmente la forma de ejercerlo. Todo lo contrario, vamos para atrás. Desechamos la posibilidad de hacer una reforma profunda del Estado cuando la coyuntura era propicia. Ahora vivimos el peligro de la involución democrática. Por eso es imperativo hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Avanzamos, sí, pero el autoritarismo, la discrecionalidad y la opacidad siguen alimentando los procesos políticos y de gobierno, y lo hicieron antes de este gobierno también, así como la corrupción y su hermana gemela, la impunidad. Y todo esto en un país enormemente desigual e injusto, en donde los menos siguen acumulando más riqueza y oportunidades que la mayoría, como nos lo ha hecho saber el último informe sobre la desigualdad fiscal de Oxfam México, publicado hace unos días. Por si eso no bastara, se enseñoreó la violencia criminal como forma de dominación en vastas regiones y territorios, con su cauda de víctimas, de familias destrozadas y de dolor. Pensamos ingenuamente que la violencia política iba a desaparecer, pero actualmente padecemos cada vez más claramente el embate de la acción concertada entre criminales y servidores públicos en muchas regiones de México, para acabar con los ciudadanos que defienden derechos, como los periodistas, los ambientalistas, las personas defensoras de derechos humanos, las buscadoras de familiares desaparecidos, los dirigentes indígenas que defienden su tierra y territorio, y aquellos ciudadanos que se postulan para ocupar puestos de elección política. Las cifras son elocuentes y siguen creciendo. Según datos presentados por las organizaciones civiles en un informe a las Naciones Unidas, solamente en este gobierno se han reportado 106 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Y podemos seguir agregando más cifras de todas las categorías que ya de víctimas de las que ya he hablado. Y esto sucede, entre otras razones, porque vivimos en una impunidad abrumadora que ha provocado una grave crisis de seguridad y otra paralela de derechos humanos, con miles de víctimas, centenares de víctimas de homicidios dolosos, desapariciones, tortura, trata, desplazamiento forzado y muchos abusos más, porque no existe rendición de cuentas efectivas por todos estos abusos. La falta de acceso a la justicia es el gran agujero negro de nuestra incipiente democracia. Abona a la arbitrariedad, a la violencia, al crimen y a la desconfianza generalizada. La militarización de la seguridad pública también es el obstáculo o uno de los obstáculos principales para acceder a la justicia y garantizar la seguridad ciudadana. El abuso de la fuerza letal se ha extendido, no voy a hablar en eso, y como también ha sido el resultado del desmantelamiento de la policía, de las policías civiles, la Policía Federal, y el retiro de los subsidios para las policías municipales, que han aumentado la violencia coercitiva sin resolver los problemas de fondo, resultantes en muchos casos
de la gobernanza criminal en muchos territorios. Bueno, me salto algunas cosas porque quiero llegar al meollo de mi argumento, que tiene que ver con el sistema de justicia y cómo, y ya lo dijo el INE desde hace muchos años, cuando hizo un primer análisis del desarrollo de la ciudadanía en México, cómo la falta de acceso a la justicia producía una profunda desconfianza en las instituciones. Si vemos nosotros los datos sobre la impunidad y la incompetencia del sistema de justicia, sobre todo de las fiscalías, para investigar y procesar los numerosos delitos y abusos que todos los días se cometen en nuestro país, podemos entender por qué también hay ese apego al Mesías que viene a salvarnos, porque las instituciones no funcionan. Las instituciones a las que recurre el ciudadano de a pie, cuando hay alguna injusticia, cuando hay algún conflicto, no funcionan. Y menos cuando se comete un abuso grave, como es un homicidio, una desaparición o un abuso sexual. Entonces, esta incapacidad de resolver los delitos, se imponen soluciones punitivas como la prisión preventiva oficiosa, se hace caso omiso de la presunción de inocencia, de las garantías de debido proceso, y así vamos llenando las prisiones de personas y convirtiéndolas en escuelas del crimen. No ha habido realmente reformas importantes a las fiscalías. La contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que promovió el actual fiscal Hertz Manero a principios de esta administración representa un grave retroceso para el derecho al acceso a la justicia en México, porque acota los derechos de las víctimas, cancela instancias de rendición de cuentas, erosionó los controles para la designación de fiscales y desvinculó a la Fiscalía de mecanismos de coordinación interinstitucional, como es el de la búsqueda de personas desaparecidas, con el argumento falaz de que con ello se afectaba la autonomía de la institución. El día de ayer, el día de ayer sucedieron dos cosas importantes. La primera de ellas fue que la presidenta actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció la disolución de la institución, diciendo que era una institución neoliberal, que propiciaba la simulación y el burocratismo y que era carísima, y que por lo tanto la sustituiría por una Defensoría del Pueblo. A la par, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se llevó a cabo un ejercicio por cuarta ocasión llamado Examen Periódico Universal, que es un mecanismo ideado por el Consejo de Derechos Humanos, diseñado para evaluar cada 4 años y medio el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los estados miembros de la organización en materia de derechos humanos. Bueno, se presentaron muchos informes, uno muy robusto de 300 organizaciones ciudadanas, pero también se presentaron informes por parte de la Oficina del Alto Comisionado y, desde luego, del gobierno mexicano. Lo que sucedió allí fue una denuncia avalada por los estados que participaron en el ejercicio de la precaria, muy precaria situación del Estado de Derecho en México y del gravísimo problema de los abusos graves a los derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones.
La adopción y finalmente quiero aquí recuperar las recomendaciones, y ya me pasé del tiempo, pero bueno, las recomendaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil. Después de hacer una descripción pormenorizada de todos los horrores que se viven en nuestro país, de la impunidad de los mismos, hicieron 3 recomendaciones que fueron suscritas, también avaladas por muchos de los estados que participaron en el ejercicio y que tienen que ver con la adopción e implementación de una robusta política de seguridad ciudadana basada en el acceso a la justicia y en los estándares internacionales de derechos humanos, así como el diseño e implementación de un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que les han sido encomendadas, el diseño, adopción e implementación de una política integral para resolver la crisis de las desapariciones. Gravísima, gravísima. La prevención, la necesidad de prevenir y erradicar esta práctica, incluyendo acciones decisivas para resolver la crisis de identificación forense. Hay 52,000 cuerpos sin identificar, en más de 3,000 fosas, además más de 3,000 fosas clandestinas en el país, atendiendo a la legislación existente que no se cumple, y la implementación de acciones y mecanismos para combatir la impunidad, y sobre todo, porque tenemos una impunidad general de 96% y una cifra negra altísima. Pero en el caso de las violaciones graves a derechos humanos, como las desapariciones, como la tortura, esta impunidad es todavía mayor. Entonces, la tercera recomendación es la implementación de acciones y mecanismos para combatir esta impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, fortalecer recursos, capacidades y el marco normativo de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Y esto lo digo y lo reitero porque no solamente lo he dicho yo, mientras no tengamos garantizado el derecho de acceso a la justicia civil y penal en México, no vamos a confiar en las instituciones. Va a seguir prevaleciendo la enorme desconfianza, la fragmentación y la violencia que tanto daño nos están haciendo. Muchas gracias. Bueno, ahora, para continuar con el procedimiento, le voy a dar la palabra a Xóchitl y también le sugiero a Xóchitl que, aparte de reaccionar ante la intervención de Marie Claire, también pudiera dar sus conclusiones del desarrollo del conjunto del foro. Entonces, pues tiene la palabra Xóchitl. Muchas gracias, Jesús. Marie Claire, realmente, tu expertise en materia de derechos humanos es increíble, necesario en este momento, después de los 2 hechos, una presidenta renunciando o denunciando una comisión que ella preside. O sea, creo que no sirve para nada desde que llegó, pero eso no lo dijo. Y el tema de lo que pasó en el examen hacia México. En tu experiencia, ¿había habido una presentación tan desastrosa? Porque me llamó la atención que fueran a presumir los programas sociales como un logro en materia de derechos humanos. Por supuesto que son una política social, pero yo nunca había visto a un gobierno tan mal preparado para presentarse ante este examen. Entonces, la pregunta concreta sería si en los años que tú tienes de experiencia habías visto algo similar, habías visto un informe tan duro para México en materia de derechos humanos como el que vimos el día de ayer. Sería mi pregunta. Gracias. He visto informes muy duros,
desde el primero, exacto, y desde antes. Pero nunca había visto un gobierno que desconociera tan profundamente la problemática de los derechos humanos. Y eso, que tenemos en la Cancillería un subsecretario de Derechos Humanos de primera, que hace un enorme esfuerzo para poder rescatar lo que se ganó en materia de respeto a los derechos humanos. Pero este gobierno, simple y sencillamente, para este gobierno no existen los derechos humanos. Y además lo dice el presidente todos los días, en la mañanera. Sí. Pues sí. Muy bien. Están aquí compañeras y compañeros del Comité de Prospectiva y dentro de